Buenas tardes, hoy desde la Universidad Javeriana en Bogotá, desde el programa de reumatología, nos acompaña el doctor Néstor Fabián Correa González, Pérez de Reumatología. Mi nombre es María Claudia Díaz Jiménez, reumatóloga, y les vamos a hablar de la clasificación y el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Bienvenido, Néstor. Hola doctora, muchas gracias por la presentación y lo primero que vamos a hacer es tratar de diferenciar entre qué es clasificación y qué es diagnóstico. Entonces, para lograr este objetivo, vamos a tratar de definir cada uno de estos términos. Entonces, el diagnóstico lo vamos a definir como la suma de unas manifestaciones clínicas, bien sea dichas por el paciente como síntomas, sumado a los signos que nosotros encontramos al examen físico y que queremos confirmar siempre con una prueba inmunológica, que en la mayoría de los casos son los anticuerpos antinucleares y los ENAs. Cuando tenemos manifestaciones clínicas sumado a unos ANAs positivos, pues hacemos el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y lo hacemos en un paciente individual. Y con eso determinamos un inicio de tratamiento. Todo esto basados en nuestro criterio clínico, ¿sí? A diferencia de la clasificación, que los criterios de clasificación lo que pretenden es homogeneizar un grupo de personas. Entonces ya no estamos en un paciente individual, sino que estamos buscando un grupo de personas que sean parecidos para poder hacer estudios clínicos, bien sea de descripción de características de pacientes, bien sea de probar tratamientos. Y aquí no se determina inicio de tratamiento, lo que determina con los criterios de clasificación es que el grupo de pacientes es homogéneo. Los criterios de clasificación han sido, digamos, históricamente estos tres, los propuestos por el ACR en el 97, los propuestos por el SLIC en 2012 y los propuestos por ACR Regular 2019. Todos diferentes debido a que con el paso del tiempo íbamos entendiendo manifestaciones clínicas y fisiopatología de la enfermedad, lo que nos permitía buscar unos criterios que clasificaran o agruparan unos pacientes más homogéneos. Entonces, adentrémonos en el diagnóstico. ¿Cuándo debemos pensar en lupus eritematoso sistémico? Entonces, en la tabla del lado izquierdo de esta tabla, vamos a encontrar los signos y los síntomas más frecuentes. Y debemos pensar en lupus eritematoso sistémico cuando encontremos en especial compromiso articular sumado a compromiso en la piel. Como observamos en los 5 primeros ítems de esta columna, vemos que todas son manifestaciones en piel y articulares. Y el compromiso articular definido como artritis, es decir, que el paciente tiene dolor articular y cuando lo examinamos lo encontramos con sinovitis. Y en piel nos vamos a encontrar con la presencia de rash malar, fotosensibilidad y la presencia de una alopecia que es usualmente generalizada. Como síntoma, sistémico encontramos a la fiebre como ese síntoma más frecuente. No solo la articulación y la piel se encuentran comprometidas en el lupus eritematoso sistémico, también encontramos alteraciones hematológicas, las más frecuentes, leucopenia, anemia hemolítica y trombocitopenia. También el compromiso de las serosas, comprometiéndose cualquiera de ellas, bien sea peritoneo, pleura o pericardio, siendo el pericardio y la pleura las más frecuentes. También alteraciones renales, en especial la proteinuria, pero también podemos encontrar cilindros hemáticos, cilindros granulares llenos de leucocitos y la sensación de fatigabilidad. Entonces, estos síntomas nos deben alertar a la presencia o el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico en un paciente. Son los más frecuentes que debemos siempre tener alerta. Pero hay unas enfermedades que pueden ser simuladoras de lupus eritematoso sistémico, que debemos diagnosticarlas o buscarlas activamente antes de decir que un paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Esas enfermedades las llamamos simuladoras o mimickers de lupus eritematoso sistémico. Por ejemplo, aquí encontramos las infecciones virales por virus de Epstein-Barr, por virus parvovirus B19, por tuberculosis, otras enfermedades del tejido conectivo como dermatomiositis, esclerosis sistémica, entre otras. Y aquí podemos observar que, por ejemplo, la fatiga
es frecuente en estas enfermedades mímicas. Miren, 37% de las personas pueden tener esa sensación de fatiga en comparación del 28% de los pacientes con lupus. El fenómeno de Raynaud también se presenta en el lupus, pero también en los simuladores. Es un poquito más frecuente en los simuladores, en las cortes de pacientes, casi el doble. Y las artralgias, digamos que también se presentan en estas enfermedades que se parecen al lupus eritematoso sistémico y se presentan con una frecuencia bien importante. Por eso, digamos que para hacer diagnóstico de lupus eritematoso sistémico tenemos que juntar signos y síntomas favorecidos que estén soportados en una alteración inmunológica, que lo más frecuente es encontrarnos unos ANAS positivos en un paciente en quien debemos descartar causas que sean más frecuentes y que expliquen estos síntomas, los mimickers, como les decía, que más adelante vamos a profundizar un poco en ellos. Entonces, ya sabemos cómo es el diagnóstico, que es en un paciente individual, que va a determinar unos tratamientos, que son signos y síntomas que están soportados en un fenómeno inmunológico. Pero si uno se pone a pensar, podría decir, pero en la clasificación también hacemos lo mismo. Bueno, pues esta tabla nos va a ayudar a clarificar un poco más este concepto. Como ven aquí, en todas las columnas de la izquierda tenemos los criterios de clasificación EULAR 2019 y al lado derecho consideraciones diagnósticas que nos ayudan en nuestra práctica clínica diaria. Lo mismo en este lado y vamos a ir una por una para poder desmenuzar las diferencias entre clasificación y diagnóstico. Fíjense lo siguiente. Lo primero es que los criterios de clasificación EULAR 2019 dice que los pacientes deben tener siempre ANAS positivos más 10 puntos de unas características clínicas u otros paraclínicos. Entonces, bueno, eso es cierto para los criterios de clasificación, pero existen pacientes que son ANA negativos y que tienen lupus eritematoso sistémico. Entonces, si nos guiáramos para hacer diagnóstico en la clasificación, se nos quedaría un grupo pequeño aunque es pequeño, se nos quedarían algunos pacientes por fuera del diagnóstico de lupus, que son aproximadamente 3%. Ya vamos a profundizar en ello. Y digamos que los ANAS para clasificar al paciente, no importa el patrón que nos reporten, lo importante es que sean mayores o iguales a 1 en 80 y que se hagan en esta metodología inmunofluorescencia indirecta en células EP2. Es ideal que se haga en este test, sino en un test que sea equivalente, ¿no? A diferencia, digamos aquí en los anticuerpos para poder iniciar a hacer el diagnóstico de lupus, no solo consideramos los ANAS, los consideramos, claro, pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta que pueden ser ANAS en patrón homogéneo y periférico, los más frecuentes, y podemos considerar si un paciente tiene ANAS negativos, si tiene RO positivo o anti-DNA de doble cadena positivo, C1Q disminuido, anticuerpos contra la proteína ribosomal P o disminución del C3. Así el paciente tenga ANAS negativos, podemos pensar que el paciente tiene lupus. Entonces, fíjense ahí ya la gran diferencia entre clasificación y diagnóstico. Ahora, solo tener unas alteraciones de anticuerpos no nos lleva a sine qua non a hacer diagnóstico de lupus. Siempre debemos considerar otros diagnósticos que expliquen esas alteraciones, porque ahí, como hablábamos, enfermedades simuladoras. Y en el lupus hay un tema muy importante, además de buscar otras enfermedades, y es que no debe haber, perdón, no debe haber simultaneidad de los síntomas en los pacientes, ¿sí? Puede ser que el paciente haya presentado hace 3 años un cuadro similar a pericarditis o que nosotros pensamos que es una pericarditis o un derrame pleural sin causa conocida y ahora estemos viendo un paciente con compromiso articular y compromiso en piel y en el futuro el paciente puede desarrollar nefritis y no presentar al tiempo compromiso en piel articular. Entonces, la simultaneidad de los síntomas no tiene que ser siempre, puede ocurrir en diferentes momentos. Eso está en los dos, o sea, la clasificación lo tiene en cuenta así y el diagnóstico también. Miremos ahora el compromiso a nivel del riñón. Fíjense que a nivel del riñón, los criterios de clasificación consideran 3 criterios. Uno, que un paciente tenga biopsia renal
con nefritis clase 3 y clase 4. Y a esa es la que más le dan puntaje, 10 puntos. Una biopsia renal con clase 2 o clase 5 y a esa le dan 8 puntos. O que tenga una proteinuria en 24 horas mayor de 0,5 gramos en un día y a esa le da 4 puntos. Pero esas no son las únicas manifestaciones del lupus en el riñón. Cuando uno va a buscar, puede un paciente presentar nefritis IgA como manifestación del lupus y en uno de esos pacientes los ve con uroanálisis con solo hematuria. Es poco frecuente que un paciente pues tenga la nefritis, con lupus tenga nefritis IgA, pero pues ocurre. Además, en los criterios de clasificación no se consideran otras manifestaciones del lupus como en presencia de neuroanálisis de hematuria o cilindros granulares en el uroanálisis. Entonces, fíjense cómo hay otras manifestaciones del lupus no consideradas en la clasificación. A nivel musculoesquelético, la clasificación considera el compromiso articular, pero no considera la miositis por lupus, que también es otra manifestación de esta enfermedad que es muy heterogénea. A nivel de las serosas, la clasificación considera pericarditis y derrame pleural o pericárdico, pero no considera, por ejemplo, también la presencia de peritonitis estéril o de meningitis aséptica, que son también manifestaciones de la enfermedad. A nivel mucocutáneo, la clasificación considera el lupus cutáneo agudo, el subagudo y el crónico, la presencia de úlceras orales y de la alopecia no cicatricial. Pero hay otras manifestaciones, nuevamente. Hay lupus buloso, necrólisis epidérmica tóxica como variantes de lupus eritematoso sistémico, lupus hipertrófico, paniculitis lúpica, lupus Chilbane, las úlceras nasales. Entonces, fíjense que hay más manifestaciones que podemos considerar en el diagnóstico que no están dentro de la clasificación. A nivel neuropsiquiátrico, estos criterios celular 2019 consideran estas tres: convulsiones, psicosis y delirium. Pero hay otras manifestaciones como la mononeuritis múltiple, la neuropatía periférica, la neuropatía craneal, la mielitis transversa, por ejemplo. A nivel hematológico, se consideran en estos criterios celular la anemia hemolítica, esa anemia hemolítica inmune, la trombocitopenia menor de 100.000 y la leucopenia menor de 4.000. Pero nosotros usualmente observamos y buscamos en los hemogramas también la linfopenia como manifestación del lupus eritematoso sistémico. Y lo mismo la anemia por enfermedad crónica también se puede presentar, ¿no? O trombocitopenias que no necesariamente tengan que ser menores de 100.000, sino que encontremos entre 100 y 150.000 plaquetas. Entonces también podemos considerarla al momento de hacer diagnóstico. La fiebre es el síntoma constitucional incluido en los criterios de clasificación, pero un paciente también puede presentar linfadenopatías y pérdida de peso como manifestación del lupus. Y dentro de los anticuerpos consideran estos dos que tienen una alta especificidad. Es decir, si un paciente tiene estos dos anticuerpos, pues es muy probable que tenga lupus, pero pues hay otras formas de manifestación inmunológica, que es la presencia de anticuerpos anti-RO, anti-1-RNP, la presencia de disminución del C1Q, la proteína perribosomal o los anticuerpos contra la proteína perribosomal, anticuerpos contra los nucleosomas, anticuerpos contra el DNA de doble cadena, que no esté medido por el método que pide la clasificación neular. Por ejemplo, en el complemento, las proteínas del complemento, si bien incluye C3 y C4 dentro de la clasificación, hoy en día hemos visto que los productos del complemento que están pegados a las células, a los eritrocitos, por ejemplo, también pueden servir como un marcador del diagnóstico de la enfermedad. Aún no está disponible en todo el mundo, pero es uno de los marcadores que es probable que en un futuro nos sirva como diagnóstico. Y los anticuerpos antifosfolípidos, digamos, los incluyen dentro de la clasificación porque se presentan con frecuencia en los pacientes. Pero si uno es purista, los anticuerpos antifosfolípidos son de otra enfermedad, del síndrome antifosfolípido. Entonces, si uno quisiera hacer diagnóstico de lupus, no necesita de estos anticuerpos. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no metieron todos esos criterios de clasificación, todos los criterios diagnósticos que tenemos al lado en la clasificación? Bueno, pues por varias razones, y es que en la clasificación se hicieron unos métodos Delphi en que se juntan a los expertos mundiales y hay que llevarlos a consenso. Y además de eso se quisieron poner a los más frecuentes, a los criterios más frecuentes
o los eventos clínicos que se presentaron con más frecuencia en los pacientes. Entonces, pues después de llegar al consenso, se llegaron a esos criterios. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es, si no tiene los criterios de clasificación, no quiere decir que no sea lupus, porque fíjense que hay otras manifestaciones de la enfermedad en cada uno de los dominios. Una vez hemos logrado entender cuáles son los criterios o cuál es la diferencia entre clasificación y diagnóstico y las diferentes manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, vayamos a mirar cuáles son esos simuladores, cuáles son esas enfermedades que yo tengo que buscar antes de decir que un paciente tenga lupus. Con frecuencia ocurre que un paciente le toman unos ANAS y salen positivos y es remitido a reumatología para que por favor diga si esos ANAS son porque el paciente tiene lupus o no. Bueno, ¿qué hacemos en reumatología? Buscar todos estos simuladores antes de decir que el paciente tiene lupus. Entonces, estos 5 grupos fueron descritos por el doctor Calixto en un artículo publicado en Autoimmunity Reviews. Entonces, estos 5 grupos los organizó así. Bueno, si el paciente tiene una infección, o bueno, piensa en una infección como un simulador. ¿Qué infecciones? Infección por citomegalovirus, infección por el virus de Epstein-Barr, infección por parvovirus B19, VIH, hepatitis A, infecciones micóticas, como por ejemplo infecciones por tricofitón, infecciones parasitarias como por ejemplo la leishmaniasis, la toxoplasmosis, o infecciones bacterianas por gérmenes como el Staphylococcus aureus o el Treponema pallidum o la Borrelia burgdorferi. Entonces, fíjense cómo todas estas infecciones, que algunas con mayor o menos frecuencia podemos ver, pueden simular un cuadro similar al lupus. Neoplasias malignas como el linfoma Burkitt, linfoma B de célula grande, neoplasia de células dendríticas plasmocitoides, el linfoma de células T, todos ellos pueden simular lupus. Esta de células plasmocitoides en especial, porque esta célula dendrítica plasmocitoide produce bastante interferón. Entonces va a mostrar las manifestaciones del lupus. Neoplasias benignas también pueden manifestarse como lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, la enfermedad de Castleman o la enfermedad de Kikuchi. Reacciones adversas a medicamentos. Hay un lupus, otro capítulo que en algún momento vamos a revisar, que es el lupus inducido por medicamentos. Por ejemplo, los inhibidores de TNF pueden inducir un cuadro similar al lupus eritematoso sistémico. El interferón alfa y beta usado en neurología o en hepatología. Y la enfermedad de injerto contra huésped en los pacientes trasplantados. Entonces, antes de poder decir que un paciente tenga lupus eritematoso sistémico, busque los simuladores porque ellos también pueden manifestar síntomas y hacer el fenómeno inmunológico similar al lupus. Entonces, ya entendiendo los síntomas, los signos, las diferencias de criterio de clasificación, los simuladores, profundicemos un poquito en la relación del lupus y los ANAS. Lo primero que hay que decir es que esta enfermedad va a tener los ANAS positivos en el 97.1% de los casos. Es decir, es muy frecuente encontrar ANAS positivos en los pacientes con lupus. ¿Y eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en que se han hecho varias cohortes. Aquí podemos ver más de que 12 cohortes de pacientes en donde en esta columna podemos observar cómo los pacientes tenían en promedio más del 95% de las veces ANAS positivos, ¿sí? Y no es despreciable el número en las cohortes. Miren, aquí, por ejemplo, en una de las cohortes de EULAR para la derivación de los criterios EULAR de ACR 2019, tenían casi 500 pacientes y el 99.6% tuvieron ANAS positivos. Lo mismo la cohorte de validación del mismo grupo EULAR ACR 691, miren que 99.3 pacientes eran positivos. Si nos podemos ver las cohortes, fíjense que son pacientes europeos y de Estados Unidos acá de Eular ACR. También podemos verlo en pacientes de Grecia, podemos verlos en pacientes asiáticos en China, en Suecia, aquí pacientes en Países Bajos, en Corea, en Latinoamérica, en Israel. Y no solo en pacientes adultos, sino pacientes pediátricos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la mayoría, las poblaciones, digamos, que evalúan estas cohortes son de diferentes lugares del mundo y
casi todas tienen una alta prevalencia de ANAS positivos. Miren, en total aquí al final todos los datos combinados nos muestran que el 97% de los pacientes con lupus en todas estas cohortes tenían lupus, tenían ANAS positivos, perdón. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la mayoría de los pacientes con lupus tienen ANAS positivos y solo un 2,9% de los pacientes lo tienen negativo, ¿no? ¿Y qué característica inmunológica tienen estos pacientes con ANAS negativos? Tienen anti-Ro positivo o consumen complemento, o si no obtienen un anticuerpo positivo, fijémonos en la técnica con que se están midiendo los anticuerpos. Recordemos que la idea es medirlos en técnica de inmunofluorescencia indirecta y que el sustrato que se utilice para esa técnica sean células EB2. Y la otra es que el paciente esté recibiendo algún tratamiento inmunosupresor, porque cuando los tratamos, esto puede hacer que los anticuerpos, que los ANAS se vuelvan negativos, ¿no? Mm, Recientemente, o bueno, de unos 5 años para acá, se ha encontrado este anticuerpo que yo creo que en el futuro vamos a empezar a usar un poco más, que es el anti-DFS70. Es un anticuerpo que se encuentra positivo en pacientes que no tienen enfermedad autoinmune. Es decir, muchos pacientes llegan a nuestro consultorio con ANAS positivos y nos preguntamos nosotros, ¿será que este paciente tiene lupus? Bueno, ahí lo que buscamos son síntomas y signos que nos ayuden a que el paciente sí tenga lupus, a decir, el paciente sí tiene lupus porque tiene un fenómeno inmunológico y síntomas y signos compatibles con lupus. Pero la mayoría de veces los pacientes llegan con ANAS positivos y no tienen ni síntomas ni signos compatibles con lupus. Entonces, en estos pacientes, para poder confirmar que no tiene lupus eritematoso sistémico, este anticuerpo anti-DFS70 nos puede dar una luz, porque si está presente, es posible que esos ANAS no se deban a que el paciente tenga lupus eritematoso sistémico. Entonces, una vez aclarado el tema de los ANAS, hablemos un poquito más de los otros anticuerpos, los ENAS, por ejemplo, que nos encontramos con mucha frecuencia solicitados al tiempo de los ANAS. Entonces, dos son los que tienen especialmente alta especificidad, es decir, que si los encontramos positivos, es muy probable que nuestro paciente tenga lupus, que son el anti-Smith y el anti-DNA de doble cadena. Entonces, por ejemplo, el anti-Smith se presenta, lo vamos a encontrar más o menos en el 30% de los pacientes, pero el que lo tiene positivo, pues es muy probable que tenga lupus. Lo mismo el anti-DNA de doble cadena, está presente en más o menos el 70% de los pacientes, pero el que lo tiene positivo es probable que tenga lupus. Otros anticuerpos, por ejemplo, el anti-Ro y el anti-La, los encontramos en una enfermedad que es uno de los mimickers, que es el síndrome de Sjögren. Pero en el propio lupus lo encontramos en el 30% de los casos el anti-Ro y en el 20% el anti-La. El anti-1-RNP, que es el que pedimos normalmente en los ENAS, es uno de los que están en uno de los mimickers, que es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero en el lupus eritematoso sistémico también lo podemos encontrar en el 25% de los casos. Y un anticuerpo que es más citoplasmático son los anticuerpos antiproteína ribosomal P, que pues su frecuencia no está tan bien determinada como los otros en los pacientes con lupus, pero el tenerlo, pues sí nos ayuda a pensar que el paciente sí tiene lupus eritematoso sistémico. Entonces, en ese sentido, ya sabemos cómo hacer el diagnóstico, ya tenemos claro que los criterios de clasificación agruparon los síntomas, signos y manifestaciones inmunológicas más frecuentes de acuerdo a la frecuencia de presentación y a un consenso de la enfermedad, a un consenso de expertos, ¿no? Eh, pero deja por fuera algunos criterios, por eso es que siempre debemos tener, digamos, una alta sensibilidad para hablar. Ahí importante allí, Néstor, definir que los criterios de clasificación van a ser dinámicos en el tiempo. Vemos cómo desde el 97 se empieza con un entendimiento de la patología y en la medida en que se han mejorado las pruebas diagnósticas, se han mejorado la aproximación clínica, se han definido mejor los dominios de enfermedad, los criterios de clasificación se vuelven un poco más específicos y también han mejorado las sensibilidades de diferentes dominios de enfermedad que se han visto mucho más prevalentes. Entonces, esto es un ejercicio dinámico que va a ir evolucionando y muy seguramente más adelante tendremos
mayor especificidad en algunas pruebas o se van a incluir algunos otros anticuerpos para poder precisar precisamente esta clasificación y el mejor entendimiento de las patologías. Gracias, doctora. Entonces, en ese sentido, vamos a profundizar un poco en cómo hicieron esos criterios de clasificación, tratar de responder esa duda de por qué no incluyeron unos y por qué sí incluyeron otros. Entonces, como vemos, estos criterios de clasificación se hicieron en 2019, se publicaron en una revista muy prestigiosa para nosotros los reumatólogos, que es Arthritis and Rheumatology. Entonces, eh, ¿por qué quisieron hacer nuevos criterios de clasificación si ya teníamos unos en 2012? Pues porque la enfermedad va evolucionando y vamos entendiendo mejor cómo son las manifestaciones de la enfermedad. Una enfermedad muy heterogénea que puede presentarse hoy como solo manifestación en piel, mañana manifestación en piel y manifestación reumatológica, en articular, perdón, y en unos años manifestación a nivel del riñón y manifestación en la piel, o solo manifestación neuropsiquiátrica en unos años. Es decir, la enfermedad no siempre se presenta igual, sino que puede ser o es muy heterogénea, ¿no? Entonces, con el fin de homogeneizar un poco más a esta enfermedad de presentación tan homogénea, es que se deciden hacer esos criterios de clasificación. Y en el 97, digamos, se tenían un conocimiento, pero del 97 al 2012, en especial nos encontramos que, por ejemplo, los pacientes empezamos a clasificar el lupus cutáneo en agudo, subagudo y crónico, y cada uno con sus variantes. Entonces, se decidió que debía incluirse dentro de estos criterios de clasificación estas diferentes manifestaciones. Además, empezamos a ver cómo había compromisos orgánicos diferenciados. em, Como no solo la pericarditis, por ejemplo, sino también podía haber derrame pericárdico. También en el 97 no se incluían marcadores inmunológicos como la beta-2 lipoproteína 1, sino que en ese momento se hablaba un poco más era de tener un BRL falso positivo, ¿no? Y la evaluación del C3 y C4 que hoy en día la tenemos disponible casi en todos los centros. Entonces, al tener ese nuevo conocimiento, pues deciden actualizar los criterios para el 97. Y para 2012 ya no solo teníamos esos avances científicos que tuvimos para el 97, sino que ya conocíamos todos los anticuerpos para síndrome antifosfolípido que se presentan en el antifosfolípido, pero también en el lupus. Empezamos a encontrar cuáles manifestaciones neuropsiquiátricas eran más o menos frecuentes y por eso debíamos clasificar un poco mejor la enfermedad. Y además de eso, en ese momento, en 2012, en el grupo SLIG, se pensó que un paciente debía tener mínimo un criterio inmunológico con los sanas, con un criterio clínico, o el paciente tener nefritis lúpica por biopsia más unos sanas positivo, cosa que antes no se había considerado en el 97, ¿no? Entonces, por esa razón, en 2019 dicen, bueno, ya hemos aprendido más de la enfermedad, entendemos la heterogeneidad de esta enfermedad, vamos a realizar otra vez un grupo para poder clasificar mejor esta enfermedad para los estudios clínicos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se reunieron 12 expertos, 6 de ULAR y 6 de ACR. Estos fueron los que comandaron este proceso y crearon 4 fases para la creación de estos criterios, ¿no? Entonces, siguieron estas 4 fases. Una primera fase que lo que buscaba era generar los criterios, tener como un grupo grande de estos criterios. Luego de esa primera fase de tener los criterios creados, reducirlos, es decir, hacer un grupo un poco más pequeño y crear una cohorte de pacientes en donde pudieran empezar validar estos criterios. Luego, seguir depurando los criterios en la fase 3, definirlo y darle peso a cada criterio. Es decir, la nefritis lúpica, por ejemplo, debe pesar más que el compromiso articular, porque orienta más hacia un compromiso de lupus eritematoso sistémico. No todas las manifestaciones en esta clasificación van a pesar igual. Entonces, en esta fase dijeron, vamos a darle un peso específico a cada una y vamos a definir qué es cada manifestación para al final ya terminar haciendo un proceso de refinamiento y validarlo en la corte que habían creado en la fase 2. Para la fase 1, que fue la base de todo esto, decidieron tener 2 conceptos base. Y es que
todo paciente con lupus debía tener, para que ser clasificado, debía tener ANAS positivos. ¿Por qué? Porque este examen tiene una alta sensibilidad. Es decir, paciente que le sale ANAS negativos tiene una baja probabilidad de tener lupus eritematoso sistémico. Por eso es valioso tener este examen como un criterio de entrada. Y además de eso, otra de las bases para estos criterios de clasificación es que, como hablábamos, que se hizo en la fase 3, a cada criterio se le dio un peso diferente. No es lo mismo que un paciente se queje de úlceras mucosas que llegue con una biopsia que dice nefritis lúpica. Por eso cada criterio debía tener un peso diferenciado, a diferencia, por ejemplo, de los criterios ACR del 97, en donde simplemente se decía que con 4 criterios ya había diagnóstico, o un poco en el de SLIC también, que si había más de 4 criterios, podía hacer ya diagnóstico de lupus. Entonces, profundicemos en cada una de esas fases. Entonces, la primera fase fue generar los criterios y se arrancó con una revisión sistemática y una metaregresión en los SANAS. Como la base de todo quería que fueran los SANAS, se buscó toda la literatura posible que nos ayudara a ponerlos como criterio de entrada y efectivamente se encontró que esta prueba tiene una sensibilidad de alrededor del 97% para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Es decir, una prueba negativa hace muy poco probable la enfermedad, que la enfermedad esté presente, que el S esté presente. Entonces, como criterio de entrada, era muy positivo porque ya hace un tamiz muy importante. Y además, esta revisión sistemática ayudó a tener un grupo grande de criterios clasificatorios. Luego con esto se hizo un panel Delphi, es decir, se reunieron todos los expertos de 3 continentes, América, Asia, Europa, y todos los expertos empezaron a nominar cuáles eran los criterios que les parecían más apropiados. Se obtuvieron alrededor de 140 criterios y esos 140 criterios todos se calificaron, siendo uno como que no eran apropiados y hasta 9 que sí eran muy apropiados. Y los criterios de esos 140, los que tuvieran puntajes entre 7, 8 y 9, más del 50% de las votaciones fueran entre 7, 8 y 9, podían pasar a la siguiente fase, digamos, podían pasar a la fase 2 para seguir como refinando esos criterios. Aquí entonces, con todos estos expertos, se decidió crear una corte internacional para poder hacer la validación. Entonces, se escogieron unos centros para que facilitaran pacientes para validar los criterios y en especial que tuvieran les temprano, que esa es una de las fortalezas, digamos, de estos criterios, y es que los pacientes con esta enfermedad debían tener menos de 12 meses de enfermedad, y eso nos iba a facilitar los diagnósticos más tempranos, a diferencia de los criterios SLIC, que, digamos, una de las quejas que se tenía era que eran muy buenos para pacientes que tenían lupus de largo tiempo de evolución y se incluyó la perspectiva de los pacientes. ¿Cómo se incluyó? A través de una encuesta en donde se les preguntaba sobre síntomas un año antes de que se le hiciera el diagnóstico y un año después de que se le hiciera el diagnóstico. ¿Qué debilidad tuvo esta encuesta? Que solo se realizó en Alemania. Entonces, pues no se podía, digamos, decir que esto definía a los pacientes de todo el mundo, sino pues porque la encuesta se hizo solo en Alemania, pero pues se incluyeron a los pacientes dentro de los criterios. Entonces, una vez se obtuvieron esos criterios, ese grupo de criterios por revisión sistemática y además por la validación de los expertos en un grupo Delphi, entonces se produjo a seguirlo reduciendo. Y nuevamente se reunieron otro grupo de expertos de la fase anterior, pero ahora unos nuevos, y toda la información que había en la literatura se empezó a discutir criterio por criterio. Una vez se hizo esa discusión y ya se tenían unos criterios, se decidió agrupar en categorías los criterios o dominios. Entonces dijeron, fíjense que el dominio en piel, por ejemplo, se presenta como lupus cutáneo agudo o como lupus cutáneo subagudo o como lupus cutáneo crónico. Y aquí, por ejemplo, en el subagudo encontramos el lupus anular o el pápulo escamoso. Y en el crónico encontramos al discoide y a otros tipos de lupus. Entonces, empezaron a categorizarlos viendo que los pacientes
lo manifestaban se manifiestan como dominios, es decir, un paciente al tiempo puede tener lupus discoide y al tiempo podría tener un lupus también cutáneo subagudo, como un rash malar. Y allí, digamos que una vez, además se obtuvieron estos, se categorizaron esos criterios por dominios, se empezó a formar bien la cohorte, las cohortes de pacientes. Y se crearon dos cohortes, la cohorte Eurolupus y una fase de lupus, la denominamos acá lupus temprano, de la fase 1C, en donde después se iban a validar los criterios. Entonces los criterios que quedaron de la fase 2 se terminaron definiendo y dándole unos pesos. Entonces, cogieron cada criterio y lo definieron para que cuando fuera momento de clasificarlo, pues se pudiera tener con exactitud lo que significa cada criterio. Y para darle peso a cada criterio se hizo esta metodología, un análisis de decisión multicriterio. ¿Y cómo se hizo esto? Teniendo los criterios de clasificación y evaluándolo en 164 casos de pacientes representativos que aportaron los diferentes centros. Al final, ¿qué se hizo? Se redujeron los criterios a 12 criterios. Se dio peso a cada uno de los criterios y se determinó que debía haber un puntaje mínimo clasificatorio que terminó siendo 10 puntos. Es decir, el paciente que tenga ANAS positivos y que tuviera dentro de los criterios clínicos e inmunológicos más de 10 puntos, entonces clasificaría como lupus eritematoso sistémico. Al final, entonces, lo que se propendió fue terminar de refinar los criterios con los expertos nuevamente, evaluar estos criterios en las cohortes que se habían creado para terminar calculando la sensibilidad y especificidad y compararla con los otros criterios de clasificación, con los de ACR y SLIC, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Entonces, el resultado fue el siguiente, que los pacientes para poder ser clasificados como lupus eritematoso sistémico debían tener ANAS positivos más de 1 en 80 por lo menos una vez en la vida y que esos ANAS no fueran explicados por otra enfermedad y que se sumara a manifestaciones clínicas o paraclínicas en algún momento de la historia natural del paciente. Además de los ANAS, digamos, se incluyeron unos criterios clínicos y unos criterios paraclínicos. Los criterios clínicos se evaluaron unos criterios constitucionales, dentro del cual se dejó la fiebre, unos criterios hematológicos donde se dejó la leucopenia, la trombocitopenia y la anemia hemolítica inmune, un compromiso neuropsiquiátrico dado por el delirium o psicosis o convulsiones, el muco cutáneo con la presencia de lupus cutáneo agudo, subagudo, discoide o alopecia, la presencia de serositis en pleura y en pericardio, compromiso musculoesquelético a nivel articular y compromiso renal con proteinuria o nefritis lúpica por biopsia. Y a nivel paraclínico, la presencia de anticuerpos antifosfolípido, la presencia de proteínas del complemento y anticuerpos parales. Y cada ítem tenía un puntaje, un peso, entre 2 y 10 puntos. Más puntos, por ejemplo, en el compromiso renal, la nefritis lúpica clase 3 o 4. O menos puntos, por ejemplo, en el lupus mucocutáneo, el lupus cutáneo agudo, que da 6 puntos, dependiendo, digamos, de lo que se evaluó en el grupo de expertos. Si tenía más de 10 puntos, clasificaba como lupus. Y al momento de comparar, como vemos, tiene una sensibilidad muy parecida a los criterios SLIC y ACR, pero su especificidad es mucho mejor que los criterios SLIC para clasificar. Entonces, definamos uno a uno estos criterios para terminar. Entonces, los ANAS son definidos como ANAS 1 en 80 que se realice en una técnica IFI en células EB2 o un equivalente para tener sensibilidad o especificidad similares o buenas para poder diagnosticar a los pacientes y al menos una vez. Y esto, como les decía, es porque estos ANAS, si son negativos, nos ayudan a descartar o no descartar la clasificación de esta enfermedad. Por eso incluyeron a los ANAS aquí. La fiebre debía ser una temperatura mayor de 38,3 grados centígrados. En el compromiso hematológico se incluyó la leucopenia como menos de 4.000 células, la trombocitopenia como menos de 100.000 células y la hemólisis autoinmune evidenciada
por reticulocitos elevados, aptoglobina disminuida, hiperbilirrubinemia, LDH elevada y un test de Coombs directo positivo. El compromiso articular se definió como cualquiera de las siguientes dos: o que el paciente tuviera sinovitis en dos o más articulaciones, o que tuviera dolor en dos o más articulaciones con rigidez matinal de al menos 30 minutos, es decir, que fuera un dolor articular inflamatorio. A nivel neuropsiquiátrico, el paciente debía manifestar delirium, psicosis o convulsiones. Y digamos que aquí clave es que las convulsiones pueden ser generalizadas o focales. Cualquiera de las dos, digamos, entra dentro de esta definición de convulsiones. La psicosis deben darse por ilusiones o alucinaciones en las que el paciente no critique estas alucinaciones y que no tenga delirium. Y el delirium, pues lo determinaron como un cambio en el nivel de conciencia o alertamiento, o una capacidad reducida para concentrarse que ocurra en un periodo de inicio de menos de 48 horas y que los síntomas fluctúen, ¿sí? Que son puntos muy, muy importantes. Y sumado a estos tres, que tuviera uno de los siguientes: cambio en la cognición, que es decir, que tuviera un déficit de memoria o desorientación, que tuviera cambio en el comportamiento o en el ánimo o en el afecto. El criterio mucocutáneo es uno de los más grandes que definieron esta clasificación, y es clave aquí la alopecia no cicatricial. Y es importante la alopecia no cicatricial porque hay alopecia cicatricial, ¿no? Que la vemos también en el lupus discoide, pero que está en otro criterio. O hay alopecia pues de otras características, pero eso es una alopecia generalizada no cicatricial. Las úlceras orales, que podrían ser o no dolorosas, cualquiera de las dos. El lupus cutáneo agudo, que es el rash malar o el rash generalizado, que respeta las articulaciones metacarpofalágicas, intrafalágicas y los codos. Y que si uno tomaba biopsia de piel, encontrará principalmente este hallazgo: dermatitis vacuolar de interfase, que también se va a ver aquí en el lupus cutáneo subagudo y en el lupus discoide. Entonces, debía uno tener cualquiera de esos criterios para poder ser clasificado o definido como un compromiso mucocutáneo de lupus. A nivel de serosas, entonces está el derrame pleural o pericárdico, que se evidencie en imágenes el derrame pleural o el pericárdico, idealmente, ¿no? Para hacer como una medida objetiva. Y la pericarditis aguda, digamos que lo definen como normalmente lo definiríamos en cardiología, que es un dolor torácico pericárdico con presencia de frote pericárdico o auscultación, un electrocardiograma con elevación difusa del ST o depresión del PR, o que haya un aumento o nuevo derrame pericárdico en las imágenes. En el compromiso renal, entonces, juntaron el compromiso en biopsia con nefritis lúpica clase 2 o 5 y clase 3 o 4, dándole más puntaje a este. Es decir, si un paciente tiene ANAS positivo más una biopsia con una nefritis lúpica clase 3 o 4, ya lo hacemos el diagnóstico de lupus. Y la proteinuria medida en 24 horas, mayor de 500 miligramos o 0.5 gramos, o su equivalente en una relación proteinuria-creatinuria. Y los criterios inmunológicos, en donde incluyeron los anticuerpos para SAF, el complemento y el anti-DNA doble cadena o anti-SMID. Entonces, fíjense aquí unos puntos claves para el lupus, ¿no? Y es que para lupus debemos tener unas anticardiolipinas IgA, IgM o IgG, cualquiera de las tres, y que sean los títulos mayores de 40 o títulos medios altos. Al igual que la beta-2-glicoproteína, el anticoagulante lúpico, pues que deben estar positivos, ¿no? Y en el complemento incluyeron que puede ser C3 y C4 disminuido, es decir, al tiempo, o sino que uno sí y el otro no, C3 o C4 disminuido. Y el anti-DNA doble cadena tiene la particularidad que hay que ver que el ensayo con que lo miden tenga una especificidad mayor del 90%. Para al final crear esta tabla, que es la tabla que seguro todos conocemos, en donde hay un criterio de entrada que es tener ANAS mayor desde 1 en 80, ojalá realizado en células EP2. Y si está, entonces hay que sumar los criterios clínicos, pero pensar que el criterio no debe estar explicado por otra causa, por un mimic o un simulador, em, o que los criterios, digamos, no necesitan ocurrir simultáneamente, ¿no? Em, y si da más de 10 puntos, entonces
en la suma de estos criterios clínicos, pues vamos a clasificar al paciente en lupus. Si el paciente tiene más de una manifestación de un dominio, uno debería contar el criterio que dé más puntaje, ¿no? Que esto es un tema también de mucha controversia porque uno podría pensar que si un paciente tiene compromiso, digamos, por úlceras orales y además lupus cutáneo agudo, pues debería contar las dos, ¿no? Pero dentro de estos criterios de clasificación solo se contaba el que tuviera más puntaje, ¿no? Y ahí pasamos por cada uno de los criterios, como ya lo vimos, y cada criterio tiene un puntaje y pues lo sumamos al final y si el paciente tiene más de 10 puntos, entonces lo diagnosticamos, o perdón, lo clasificamos como lupus eritematoso sistémico. Una vez tuvieron los criterios, los clasificaron, los validaron en las cohortes que tenían, una cohorte de derivación y una cohorte de validación. Y digamos que a ese momento, cuando valían los criterios, se dan cuenta que sus criterios tienen una debilidad y es que había poca inclusión de etnias, había pocos pacientes de raza negra o del este asiático, hispánicos o del sudeste asiático, pacientes que, como sabemos, tienen una probabilidad mayor de padecer lupus y muchas veces manifestaciones más severas. Entonces, a ese momento, tampoco se incluyeron pacientes pediátricos. Entonces, para ese momento, pues se habló como una debilidad de estos criterios, pero después de 2019 se han hecho estudios para validarlos en estas poblaciones y efectivamente tienen muy buena funcionalidad. Entonces, estos criterios han sido validados ya en estas poblaciones. Entonces, ya por este lado, esto digamos que ha sido ya pues bien manejado. Y vemos cómo en estos criterios de validación aparecieron muchos simuladores que para nuestra práctica clínica debemos tenerlos en cuenta. Y es dentro de las enfermedades del tejido conectivo, pues las miopatías inflamatorias idiopáticas, el síndrome antifosfolípido, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica o la enfermedad no diferenciada del tejido conectivo. Pero también otras enfermedades como compromiso articular. Por ejemplo, miren la artritis reumatoide que se presentó con alta frecuencia como una de las enfermedades, digamos, muy similares. También miren enfermedades infecciosas como por ejemplo la tuberculosis, que también se presenta como una de las enfermedades simuladoras. Las características operativas, que también fueron las cosas que hablaron al final, nos muestran cómo tienen una sensibilidad muy similar a los criterios de ACR y SLIC, pero una especificidad mayor. Entonces, que eso nos ayuda a decir que si un paciente tiene estos criterios positivos, pues clasifica como LES. ¿Qué particularidades tienen esas características operativas que funcionan igual en mujeres y hombres? Y como les decía, ya ha sido validada en diferentes etnias, entonces ya se puede utilizar. Igual en población pediátrica también los podemos utilizar. Y un punto muy importante es que son útiles en enfermedad temprana, ¿no? Que se le criticaba un poco a los de SLIC. Enfermedad temprana definida como un lupus que se presente antes de 12 de cumplir 12 meses de instaurado. Bueno, agradezco su atención. Muchísimas gracias. Muy bien, Néstor, muchas gracias.